Jesús le refiere esta escritura a Nicodemo, para que Nicodemo comience a pensar. Y le dice estas palabras que sucedió 1500 años antes con el pueblo de Israel. Dice que partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Estoy leyendo en el capítulo 21 de Números, en el verso 4. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea que estaban murmurando en contra de Dios, estaban quejándose en contra de Dios y estaban quejándose contra Moisés, porque los había sacado de la esclavitud y los llevaba por el desierto, y les faltó pan, les faltó agua, tenían hambre, tenían sed. Y cuando esas cosas pues se nos recortan a nosotros, pues como que nos enojamos, como que nos sentimos, como que nos desesperamos, ¿verdad? Sentimos que nos vamos a morir, y así estaba el pueblo. Pero se quejaron y murmuraron contra Dios. No es bueno que nosotros nos quejemos contra Dios, porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Dios sabe exactamente por lo que tenemos que pasar. Dios sabe exactamente hasta dónde nos puede puchar. Está como los padres con los hijos. Nosotros sabemos cuánto podemos puchar a Junior, y sabemos cuánto podemos puchar a la hija, ¿verdad? Para que entiendan, para que hagan. Así es Dios. Él nos hizo a nosotros. Él nos puede entender a nosotros, y Él sabe qué tanta presión podemos nosotros soportar, ¿verdad? Y entonces el pueblo se quejó porque no tenían pan ni agua, y hablaron contra Dios. Y dice que Dios envió entre el pueblo víboras y dice ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Pero entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Reconocieron que habían hablado mal contra Dios. Hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. Ruega a Dios que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a esta serpiente vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno del pueblo de Israel, miraban a la serpiente de bronce y vivían. O sea, se cortaba el veneno al mirar aquella. ¿Qué tuvo que suceder? El pueblo tuvo que arrepentirse de sus malos caminos, de sus malos pensamientos, ¿verdad? Y luego pedirle a Dios que los ayudara. ¿Y qué hizo Dios? Por amor, Dios proveó esa serpiente de bronce para que todo el que creyera y mirara aquella serpiente era libre de aquella mordida de esa víbora. Y eso es lo que Jesús le está refiriendo a Nicodemo. ¿Te acuerdas? Dice, porque Dios sabe cómo hablarnos a nosotros. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Y Él le dice a Nicodemo, recordándole esta historia, que Él era el ejemplo de esa serpiente. Dice lo que dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que era necesario que Él muriera en esa cruz. ¿Dónde lo iban a poner? Lo iban a alzar en esa cruz, lo iban a levantar en esa cruz, y todo el que cree en Él será salvo, fíjese. Entonces, esta era la única manera que Nicodemo podía entender. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel, fíjese, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso murió Jesús en la cruz, ¿verdad? Mira, le dice Nicodemo, para eso voy a morir yo. Aquí todavía no es crucificado Jesús. Está hablando de lo que Él viene a hacer.
Jesús, no crean que fue sorprendido al ser llevado a la cruz. No, Él sabía que tenía que morir por una humanidad perdida, por una humanidad incrédula, por una humanidad en dolor, ¿me entiendes? Por una humanidad encadenada por su pecado y su maldad. A eso venía Jesús y le está diciendo a Nicodemo, dice, para que todo aquel, todo, no importa quién sea, el ladrón, el asesino, el borracho, el adúltero, el mentiroso, it doesn't matter who it is, el Señor murió en esa cruz para que todo aquel que crea, que believes, ¿verdad?, que confíe en el sacrificio de Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque sin Jesús estamos perdidos, ¿verdad? Sin Jesús no hay vida eterna. Y ya después de muertos, ya no importa qué tanta oración hagamos, ya no salimos del lugar donde estamos. Es hoy, ¿verdad?, que estamos escuchando el mensaje que tenemos que hacer nosotros nuestra decisión. Cree, confía para que no te pierdas y para que tengas vida eterna. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede ir a Dios si no es a través de mi sacrificio, de esa muerte en la cruz. Si queremos ir a Dios, porque en realidad no somos eternos, solamente vamos de pasada, ¿verdad? Nuestra vida es, dice la Biblia, que la vida es como el sereno, como el fog en la mañana. Sale, pero cuando calienta, se desaparece el sereno. Nuestra vida es como las flores. Están bien bonitas, salen bien bonitas, y aunque les echemos agua y las cuidamos bien, con el tiempo se van a marchitar, ¿verdad? Y se va a ir aquella flor. Así es nuestra vida. Porque de tal manera, dice el versículo 16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios dio a su Hijo? ¿Por qué Dios entregó lo más querido, lo más precioso? Si alguien de nosotros nos preguntara que diéramos nuestro hijo por un malvado, un perdido, un borracho, un drogadito, whatever que sea la maldad de esa persona, ¿lo daríamos? Yo personalmente digo, yo no. Yo no daría un hijo para que muriera en lugar de un malhechor, un malvado. Pero Dios lo hizo. Yo me pregunto, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Sabe por qué lo hizo Dios? Porque nos amó. Por amor. Por amor. Dios no vio nuestra condición. Él no vio la condición de Homero, un idólatra, un maldiciente, un mal pensado, un ladrón. No, Él no vio eso. Por amor me amó a mí, ¿verdad? Y me dio la oportunidad de conocer este evangelio. Dios nos ama de tal manera, incondicionalmente nos ama Dios. It doesn't matter how we come to Him. Lo que Él quiere es que vengamos a Él. No importa cómo tú vengas al Señor, lo que Él quiere es que vengas, ¿verdad? Que vengas a Él y que le dé la chance, le dé la oportunidad de amarte, de mostrarte ese verdadero amor, fíjese. Entonces, ¿por qué lo hizo Dios? De entregar a su hijo, a su único hijo, para que muriera en la cruz. Lo hizo por amor. Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos por amor. Si Dios te ha dado hijos, ámalos, instrúyelos, enséñales, ¿verdad? Háblales de las verdades, especialmente de la palabra de Dios. Instrúyelos, llámales la atención, no dejes que hagan lo que les dé la gana, ¿verdad? Instrúyelos tú, porque tú los amas, y todo aquel que ama a sus hijos tiene que corregir a sus hijos, ¿verdad? Y tiene que educar a sus hijos, y tiene que sostener a sus hijos, y lo que prometemos hay que cumplirlo, ¿verdad? Hay que cumplirlo. Dios entonces dio a su hijo por amor. El amor
fue el motivo de Dios para darnos a su Hijo. El amor debe ser nuestro motivo, ¿verdad? De querer conocer a Dios. Por amor el amor debe ser el motivo de querer venir a la iglesia, oír su palabra. Por amor debemos nosotros elegir leer la palabra de Dios. Por amor debemos nosotros hablar con Dios por las mañanas o por las tardes o por las noches, cuando tengamos oportunidad. Por amor es agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? El amor fue el motivo de Dios para darnos a nosotros su Hijo. ¿Sí? ¿Qué dio Dios? Dio a su Hijo. Y dice que a su único Hijo. Es difícil. Dios le pidió una ocasión a Abraham que le diera a su único hijo. Dios, fíjese, le había prometido a Abraham que le iba a dar un hijo. Pasaron más de 25 años para cuando Dios le dio ese hijo de promesa. Y cuando ya el hijo creció, ya tenía unos 10 años, 13 años, Dios le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques tu hijo. Oiga, si yo hubiera sido Abraham, y dice: Señor, pues si me lo prometiste y me dijiste que me ibas a dar un hijo y ahora me lo quieres quitar, no, güey, ¿verdad? No, de ninguna manera. Yo le había dicho a Dios: de ninguna manera. Pero Abraham le dijo a su esposa: yo y el niño vamos a ir a ofrecer un sacrificio. Pero no le dijo a su esposa que su hijo era el sacrificio. Creo que si le dice hubiera habido un pleito ahí, ¿verdad? No vas a llevar a mi hijo, te llevas a la suegra, pero no te vas a llevar ¿verdad? No te vas a llevar a mi hijo porque es mi hijo. Pero sin embargo, Abraham se lo llevó y no le dijo lo que iba a hacer con el niño. Dios le había pedido que se lo sacrificara. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba probando la fe de Abraham. Estaba probando a ver si Abraham verdaderamente amaba a Dios. Oiga, si usted dice que ama a Dios y Dios le dice: ¿sabes qué? Yo quiero que el día de hoy sacrifiques el televisión. En todo el día no veas televisión, ora, lee la Biblia, busca a Dios. ¿Estaríamos dispuestos a dar ese día de televisión? Si Dios nos pidiera: ¿sabes qué? Da un día de trabajo y pasa tiempo conmigo, ¿daríamos ese día de trabajo? Y esas son cositas simples nomás que Dios tal vez nos pida, porque estoy seguro que Él no nos va a pedir un hijo. Él se lo hizo a Abraham porque Él conocía el corazón de Abraham y sabía que Abraham iba a obedecer porque amaba a Dios. Abraham prepara al niño, prepara la leña, manda a sus siervos que preparen el asno, porque como dijo Dalila, no había carros entonces. Prepararon aquel asno y se llevaron la leña y se fueron. Todo 2-3 días de camino. Abraham ya viejo y cansado, ¿verdad? Porque él a su ya grande edad tuvo a su hijo Isaac. Y entonces fueron, prepararon la leña, prepararon el fuego, y decía Isaac: ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? ¿Verdad? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está aquel chivo, aquel borrego que vamos a sacrificar? Y Abraham le decía: Dios va a proveer. Abraham sabía que él tenía que sacrificar a su hijo, pero no le decía todavía. Cuando ya estaba todo preparado, amarró al muchacho las manos, los pies y lo puso arriba de la leña y encendió el fuego. Y entonces levantó su mano y traía su cuchillo para matar al niño. Y cuando ya lo va a sacrificar, Dios le dice: Abraham, no lo hagas. Ahora sé que me amas. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificar, si Dios nos pide, ¿verdad?, a sacrificar aquellas cosas que tanto amamos? ¿Estamos dispuestos a dejar que jueguen los Cowboys y nosotros venimos a la casa de Dios? ¿Verdad? ¿Estamos dispuestos a que dejen que jueguen los Mavericks y nosotros nos veremos a la casa del Señor? ¿Estamos dispuestos a dejar aquello que tanto amamos por amor a Dios? Pues Dios dio a su Hijo por amor a nosotros. Fíjese.
Y sabe, Dios no dio cualquier cosa. Dios dio lo mejor a su Hijo. Entonces nosotros también por amor debemos darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, ¿verdad? Lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras ofrendas, ¿verdad? Lo mejor, ¿verdad? Debemos darle a Dios, porque Él dio lo mejor, dio a su Hijo para salvarnos, aún nosotros estando en esa condición en que estábamos. Y su Hijo sigue de la misma manera salvando, libertando, sanando, ¿verdad? Y levantando gente cuando vienen a Él. Él no les dice, ¿sabes qué? Tú no. Tu color no es bueno. O de descendencia donde vienes no es buena. O todo lo que has hecho, tanta maldad y no te puedo perdonar. No. Porque para eso dio Dios a su Hijo. Para salvarnos, para librarnos. Entonces Dios no dio cualquier cosa. Dio a su Hijo. Le costó, le dolió, pero era necesario que sembrara a su Hijo, que diera a su Hijo como una semilla si quería recibir. Es necesario que nosotros aprendamos también a sembrar si queremos recibir. Si tú quieres que tus hijos te amen, ¿verdad? En el futuro, pues tú tienes que mostrarles ese amor. Claro que el amor no es pasivo. ¿Sabes qué es pasivo? Que tolera todo, que deja pasar todo, ¿no? El amor también tiene límites. El amor también tiene reglas, ¿verdad? El amor también tiene disciplina. El amor tiene todas estas cosas. Compasión, misericordia. Todo esto, ¿verdad? Tiene el amor. Dios no nos deja también a nosotros hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Entonces, ¿qué dio Dios? Dios dio lo mejor. Porque estamos todavía leyendo ahí en el versículo 16. ¿Para qué lo dio Dios? ¿Para qué dio Dios lo mejor? Para salvar la humanidad. Para salvarnos a nosotros. Sí, porque sin Jesús estamos perdidos. We are lost. ¿Ya? No importa que estemos dentro de una iglesia, si no hemos recibido a Jesús, no lo hemos invitado a nuestro corazón, estamos perdidos. No importa que vengamos de una gente religiosa, ¿verdad? Que tengan su religión de años, si no tenemos a Jesús, we're lost. Y si morimos, no vamos a ir a esa gloria, a esa presencia de Dios. Vamos a ir a otra parte que dijo Jesús, a ese lago de fuego, a ese infierno, donde las llamas no se apagan nunca y el gusano no muere. En el libro de Marcos, ¿verdad? Así de que no queremos ir a ese lugar. Entonces vamos a recibir a Jesús en nuestro corazón. Le acabamos de leer el 16. Porque de tal manera amó Dios, ya se lo expliqué, al mundo, a todos, que ha dado a su Hijo unigénito, al único Hijo, para que everybody, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga que vida eterna, ¿verdad? Porque eso es lo que se trata, hermanos. Eso se trata. Yo cada vez que me hago más viejo son menos personas que conozco. Ya se fue mi papá, ya se fue mi mamá, ya se fue mi hermana, mi otra hermana, mi abuela, mi abuelo, ya todos los que estaban antes de mí ya se fueron. Y cada día voy teniendo menos amigos. Pero al rato me va a tocar a mí irme también, ¿verdad? Y yo quiero abrir mis ojos en la presencia de mi Dios. Yo no quiero ir a ese lago de fuego. Por eso es que hay que darle nuestro corazón a Jesús. Hay que darle lo mejor a Jesús. Hay que darle nuestro amor a Jesús. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sí? Así como tú estás, puedes venir a Jesús. Él no te condena. Él no te dice, tú pecaste mucho, no puedes entrar a la gloria. No dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Para eso vino Jesús, para sacarnos de esa vida que ya no queremos vivir, para sacarnos de esas tinieblas, para sacarnos de ese dolor, de esa amargura, de esa tristeza. El Señor quiere sacarte de ahí. Ya no quiere que tú sigas.
en esa condición en la que te encuentras. Gracias a Dios que el Señor nos sacó de esas tinieblas donde estábamos, ¿verdad? Estábamos hundidos en toda esa maldad, en toda esa amargura, todo ese odio. Ay, no, cuánta división había en mi casa. Mi papá por un lado, mi mamá por otro lado y nosotros por otro lado. Cada quien tenía su lado, su camino, su cosa que hacía los fines de semana, olvídese. Los más chicos nos quedábamos en la casa solos, mientras que los grandes gozaban por allá en los bailes y en todas partes, ¿verdad? Oiga, y todos divididos, unos por aquí, otros por allá. Pero gracias a Dios que un día llegó el Evangelio a nuestro hogar, llegó la palabra de Dios, llegó Jesús, ¿verdad? Oiga, y según nosotros teníamos todo, pero ¿sabe qué? Nos faltaba lo más importante, el conocer el amor glorioso de Dios, ¿verdad? Porque Él nos ama sin condición. No merecíamos el Evangelio, pero gracias a Dios que en su misericordia nos trajo esta palabra hermosa. Entonces, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, nosotros, seamos salvos, seamos librados. ¿De qué nos va a salvar? Del pecado, de todo este dolor que estamos sufriendo nosotros. Algunos estamos decepcionados de la vida, otros estamos cansados, ¿verdad?, de la vida que llevamos. Algunos ya hasta quieren morir y unos se han quitado la vida. Ahorita que estoy hablando, hay momentos, hay personas que se quieren quitar la vida, que son infelices, que nadie los ama, que nadie los comprende, nadie los entiende. Right now, hay alguien que se quiere tirar de un puente. Hay alguien que quiere estrellarse en ese carro que va manejando ahorita. Yo le digo porque yo muchas veces también pensaba en eso. Cuando pensaba yo en la condición en que vivíamos, yo decía, si me estrellara, yo sé que les va a hacer falta, pero ¿cómo me iba a dar cuenta que les hacía falta si ya me había estrellado? Si me quito la vida, yo sé que mi mamá, ¿verdad?, me va a echar menos. Pero qué bueno que nunca me animé, porque no me hubiera dado cuenta que me echaban menos. Entonces, el Señor quiere venir a salvarnos de esa vida que llevamos, de esa condición en que nos encontramos, ¿verdad? Él quiere venir a salvarnos. Y no solamente a salvarnos en este mundo, darnos vida eterna, fíjese.